Ya. Entonces, vamos a empezar con el seminario de cirugía. Es el grupo F, conformado por quienes habla Lisette, Fernanda, Aranza y Rick. Es sobre pectus excavatum, carinatum y otras malformaciones de la pared torácica. Entonces, para empezar, mejor dicho, hay que como hacer una introducción pequeña sobre lo que vamos a tocar. Vamos a hablar de malformaciones torácicas, de la pared torácica, y entre las más importantes están el pectus excavatum y el pectus carinatum, ¿no? Y van a haber más, pero estas van a ser las más representativas, ¿no? Significativas. Y entonces van a comprometer básicamente la morfología y la función del tórax. Y eso también va a depender para el tratamiento, ¿no? Cuánto afecte. Entonces, a menudo van a ser diagnosticadas en la infancia o la adolescencia y básicamente se van a caracterizar por alteración en el crecimiento del cartílago, ¿no? Costal y el esternón. Y esto puede generar tanto hundimiento como pectus excavatum o protrusiones, ¿no? Como el pectus carinatum. Y a la derecha vamos a ver como un esquema, ¿no? Donde vamos a clasificar a las diferentes malformaciones de la pared torácica según la estructura anatómica, ¿no? Por ejemplo, tenemos las cartilaginosas, las costales, las condrocostales, las esternales, las clavículo-escapulares. Dentro de las primeras, que son las cartilaginosas, que vamos a tocar en este seminario, incluyen las deformaciones del cartílago costal, ¿no? Como la más común, como ya dije, va a ser el pectus excavatum y el carinatum, ¿no? El excavatum es, bueno, va a haber un hundimiento que ya vamos a ver, y el carinatum, pues, una protrusión, ¿no? Una proyección anterior. Y ambas van a ser desarrolladas con las dismorfias, ¿no? Torácicas. También tenemos malformaciones costales que pueden ser simples o que básicamente van a ser las costillas bifurcadas, ¿no? O también pueden ser complejas. También vamos a ver malformaciones condrocostales y malformaciones que acaba de estar el síndrome de... Y las malformaciones externales que básicamente van a tratar de las fisuras, ¿no? Y también por último las malformaciones clavículo-escapulares. Esto es más que todo para tener como una visión general, ¿no? Del tema. Entonces vamos a empezar con el pectus excavatum. Iniciando con la definición. Pues vamos a ver que el pectus excavatus, que también se conoce como el tórax en embudo, ¿no? Que esta va a ser una deformación importante porque va a ser la más común de todas, de la pared torácica, y se va a caracterizar por el desplazamiento, ¿no? Hacia dentro del esternón y del cartílago costal, como vemos en la imagen, ¿no? Y básicamente se dice que va a ser el resultado de la desviación dorsal del esternón y de la tercera a séptima costilla, pero va a ser más común que se afecte la cuarta y la quinta, ¿no? Y aún más grave va a ser cuando se afecta el apéndice sifoides. Se dice también que esta puede ser aislada, pero también se va a comprometer con otros síndromes, ¿no? Como el síndrome de Marfan o de Ehlers-Danlos, ¿no? Y nos dice que más del 80%, casi llegando al 90%, se va a diagnosticar en el primer año de vida de los bebés, ¿no? Va a ser algo que se va a poder diagnosticar cuando nazcan, ¿no? Por ejemplo, en la imagen vemos a una bebé de 8 meses de edad, ¿no? Con esta patología. Ahora vamos a hablar sobre la epidemiología. Pues básicamente, como dije, es muy usual, o de todas las malformaciones va a ser como la más común, por eso es importante. Entonces se va a presentar del 65% al 95% de todas las deformidades de la pared torácica. Y se dice que va a ser más común en hombres que en mujeres, ¿no? De 3 a 5 veces más común, con un promedio de 4 a 1, ¿no? Se dice que no se ha observado una predisposición racial, pero hay estudios que informan que se encuentra con mayor frecuencia en caucásicos que en afroamericanos, ¿no? O hispanos o asiáticos. Y se dice que la tasa de incidencia va a ser de 8 por 1000 nacidos vivos, pero que esto es lo consideran incierto porque no hay como un gran conocimiento en la población sobre esta patología, entonces no van a los centros, ¿no? A diagnosticarse. O no saben. Entonces, y ya hablando a nivel nacional y local, vamos a ver que en Perú es común, o relativamente común, ya que va a afectar uno de cada 600 recién nacidos. Y, por ejemplo, un estudio nacional, Instituto Nacional de Salud del Niño, nos mencionaban que de las 500 consultas anuales, esto fue antes de la pandemia del COVID, se habían relacionado
como malformaciones congénitas, ¿no? Y sabemos que entre las más frecuentes pues, está el pectus excavatum, y acá lo incluían. Y en Tacna se hizo un estudio en el Hospital Hipólito Unanue de Tacna en el año de 2000 a 2009, donde se encontró malformaciones congénitas de un 0.76%, ¿no? Con una incidencia de... Señorita Arelis, este dato que es importante, lo ha Ujú, sacado de internet, de una tesis, de lo de Tacna. de una tesis. Noticia, perfecto. Ujú. No, Entonces, te preguntaba porque sé que un alumno de nosotros hizo es un trabajo, una tesis, le asesoró, creo, el doctor Carlos Fernández, por eso que preguntaba sobre esa tesis. El doctor Carlos Fernández fue un cirujano que trabajó con nosotros en el Hospital de Salud de Tacna y hace años, y él hizo unas cirugías, no recuerdo, creo que llegaron a ser 30 pacientes que lo operó, y creo que estaba en esa tesis, por eso te preguntaba. Sigamos. ujú. Entonces vemos que sí se encuentra, ¿no? En Tacna esta malformación. Así que también va a ser importante conocer sobre ella. Entonces, para entrar un poco ya en la etiopatogenia, ¿no? Cómo se produce o qué, cuáles son las causas, vamos a ver que se desconoce el mecanismo exacto, es incierto, pero se dice que es un crecimiento excesivo anormal del hueso y del cartílago, ¿no? Y se dice que no hay un defecto genético específico o conocido, pero también se relaciona con esto. Entonces, vamos a ver que hay cuatro como teorías o hipótesis que van a ser la hipótesis de retracción, la teoría del sobrecrecimiento, teoría de los trastornos del crecimiento y la predisposición genética. Vamos a ver que el 2 y el 3 van a ser como las principales hipótesis relacionadas a esta patología, sobre todo la 3, y va a tener que ver con la 4, ¿no? Que van a estar relacionadas entre las dos. Vamos a ver que estas hipótesis, o el primer relato escrito fue de esta patología fue en 1596. Y acá es un cuadro comparativo de todas estas hipótesis, que van a ser 4, ¿no? Que básicamente la podemos comparar. Por ejemplo, en el enfoque principal, en la hipótesis de retracción diafragmática, nos mencionaba una tracción anormal del diafragma y otros músculos, ¿no? Que producían pues este hundimiento de la pared. También la teoría del sobrecrecimiento, que nos decía que había una hiperplasia del cartílago costal que provocaba una presión y por ello el hundimiento. La teoría de la alteración del crecimiento nos decía que había alteraciones bioquímicas y estructurales del cartílago que debilitaban su resistencia y por eso se hundía. Y la predisposición genética, que nos mencionan que hay una influencia genética hereditaria, ¿no? Porque se ha visto en varios reportes pues, que los papás tenían hijos con esta malformación. Entonces, el mecanismo propuesto en la hipótesis de retracción diafragmática nos menciona una contractura diafragmática o desequilibrio muscular entre el esternón, y tenía a favor estudios quirúrgicos y pruebas funcionales, ¿no? Pero tenía también algunas en contras, como en casos que no encontraban siempre estos cambios de retracción en el diafragma, y también al hacer algunas cirugías, pues estas que supuestamente iban a curar, no lo hacían. Entonces decían que esa teoría como que la descartaron, la dejaron como una teoría auxiliar, ¿no? Como vemos en el estado actual, es una teoría auxiliar. Y la compatibilidad, entre otras, es que esta puede ser contribuyente a otras, pero no es la definitiva, ¿no? Luego tenemos la teoría del sobrecrecimiento, que esta básicamente el mecanismo es un crecimiento excesivo del cartílago que va a desplazar el esternón hacia adentro. Pero una evidencia en contra era que no siempre había cartílago más largo, más bien encontraban como más corto. Entonces como que también había una duda, ¿no? Entonces esta estaba por eso aún discutida, pero se podía respaldar por imágenes, ¿no? Y va a ser pues compatible con alteraciones estructurales, que es la siguiente teoría, que es la teoría de alteración del crecimiento, que son alteraciones ya bioquímicas y estructurales, ¿no? Básicamente nos dicen que va acá a comprender o hay que entender que la estructura del colágeno y la composición van a estar alteradas. Entonces va a haber una menor capacidad de carga y por ello pues se va a comprimir, ¿no? Y estudios histológicos también nos mencionan cambios en la matriz extracelular y los condrocitos. Una implicación, bueno, lo que dice en contra es que hay muchos hallazgos, como las otras, o unos discrepan y otros no. Por eso algunas muestras o algunos hallazgos van a ser normales, ¿no? Por eso hay esa duda. Y en sí, la teoría, pero esta va a ser la teoría como más respaldada entre las 4, y va a tener una implicancia con la predisposición genética.
¿no? Acá nos dicen que hay varios genes, pero entre los principales serían los que están resaltados en negro, que van a afectar este desarrollo torácico. Y nos mencionaban que hasta un 54% de los casos tienen una historia familiar, ¿no? Es como un poco más de la mitad, entonces va a ser importante preguntar siempre. Y como dije, no hay un gen único, van a ser, por eso dice que son multifactoriales. Y esta, pues, en su estado actual se dice que es muy probable y va de la mano con la teoría de alteración del crecimiento. Y acá vemos la clasificación. Vamos a ver que la clasificación podemos clasificarla tanto en su forma, en su grado de asimetría o así como en las imágenes por su gravedad, ¿no? Vamos a ver que en su forma vamos a tener el tipo de copa, que va a ser la más común. Se va a presentar como una depresión profunda y localizada, ¿no? Como vemos en la imagen con el número 1. También vamos a ver el tipo de forma de platillo, que presenta una concavidad más superficial y amplia en la imagen número 2, ¿no? Y lo podemos ver que no es tan pronunciado. Y también vemos la forma de trinchera, que se utiliza más para describir como la deformidad más alargada, y el tipo de gran cañón, que se refiere ya, es alargada, pero esta va a ser más excéntrica, más extrema, ¿no? Y va a ser similar a un canal. Entonces, cada imagen está numerada de 1 al 4, siguiendo pues, el orden de los tipos, ¿no? Que ya más adelante lo va a explicar con más detalle mi compañero. Luego tenemos el grado de asimetría, que también se puede clasificar por esto, que básicamente dice que puede ser tanto asimétrica como simétrica. Entonces se va a caracterizar cuando es asimétrica por una rotación external, una altura desigual, ¿no? De los lados de la concavidad, ¿no? De esta patología, si lo comparamos. Y se va a poder subdividir aún más en 3 cosas más relacionado entre el centro del esternón y el punto de máxima depresión, ¿no? De esta patología. Entonces podemos tener, puede ser excéntrico, que es cuando ya va a ser más focal, más ancho, plano. Por ejemplo, acá podemos encontrar al Gran Cañón, al tipo de Gran Cañón, ¿no? En esta subclasificación. Podemos tener también al desequilibrado, al combinado, que pues básicamente el desequilibrado hay una formación, pero más de un lado que del otro, y el combinado incluye las dos, ¿no? Entonces, pero esto va a estar como que limitado o no se va a usar tanto porque va a depender mucho del examinador, ¿no? De la visión, de lo que el examinador observe y lo clasifique. Así que como que no hay muchos estudios sobre esto. Luego tenemos la clasificación por la gravedad, ¿no? Que básicamente lo clasifican en índices para el diagnóstico, ya sea por imágenes, sobre todo en las tomografías. Entonces se puede clasificar en el índice de Halder, cuando se va a calcular dividiendo el diámetro transversal, ¿no? Como vemos la imagen del máximo punto de la deformidad con la distancia anteroposterior mínima, ¿no? Entonces, esto ya lo va a explicar más adelante, pero más o menos para que entendamos la clasificación. Entonces, al hacer esto, pues vamos a tener diferentes resultados, que puede ser normal cuando está a menos de 2. Señorita, lo que está explicando usted ahorita es importante, ¿ya? Jóvenes, tomen apuntes, tomen nota de esto, porque eso es una de las cosas que ustedes tienen que siempre llevar para cuando, no solo para el examen, sino para su conocimiento, para saber identificar en qué caso es lo menos que ha sido normal, leve, moderado, severo, ¿ya? Perfecto, sigamos. Entonces, el índice de Haller, como dije, es el más utilizado, ¿no? En la actualidad, y básicamente trata de dividir el ancho del tórax entre la distancia entre el superior y mínima, como vemos en la imagen. Lo voy a explicar con más detalle mi compañera en el diagnóstico, pero hay que entender que pues, va a tener como diferentes puntuación, ¿no? Entonces, el normal es cuando tiene menor a 2, el leve es cuando va de 2 a 3,2, y el moderado y severo ya es cuando es como una indicación para hacer una operación, para que sea más quirúrgico, y se toma el punto de corte de 3,2. Todavía mencionan 3,25, ¿no? Entonces, moderado y severo ya indica un procedimiento quirúrgico, ¿no? Entonces, puede obtenerse principalmente por la tomografía, pero también mencionan que hay estudios por radiografía e imágenes 3D, pero estos están como que más limitados porque no hay mucha información. Entonces, entre las limitaciones es que no se va a como tomar en cuenta los síntomas, ni la compresión cardiopulmonar, ni la morfología cotorácica completa, ni tampoco al paciente desde algo más psicológico, ¿no? Que también menciona.
Luego tenemos el índice de corrección del pectus, que es el PCI, que básicamente mide la diferencia entre la profundidad de la depresión y la prominencia torácica, ¿no? Pero esta, a diferencia de la Haller, no incluye el ancho del tórax. Entonces vamos a ver que acá son ya 3 medidas diferentes donde se tienen que encontrar un porcentaje. Entonces, de las 3 medidas con la fórmula lo multiplicamos por 100 y nos da un porcentaje. Y si lo comparamos con el índice de Haller, vamos a ver que esta nos decía que el PCI debe ser mayor o igual a 28%, que equivale más o menos a un Haller de 3.25. Entonces acá ya nos indicaría una condición para que sea un tratamiento ya quirúrgico. Algunas limitaciones, igual que la del Haller, pues esta ignora la compresión cardiopulmonar y los síntomas subjetivos, ¿no? Buenas noches, doctor. Voy a continuar con la exposición. Ahora vamos a seguir con los tipos de pectus excavatum. Vamos a hablar de los 3 principales. El primero es el cup shape o en forma de taza. Y como podemos observar en la imagen, este va a estar localizado en lo que es el tercio inferior external. Y también, como podemos observar, es de forma simétrica. Y esta forma de taza es la más común de estos 3 subtipos. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor, compañera. Ya. La siguiente forma es la que tiene en forma de platillo. Como podemos observar, esta depresión o hundimiento es un poco más difusa y también puede ser de forma simétrica o también de forma asimétrica. Siguiente, por favor. Y el otro subtipo es la forma de surco o gran cañón. Ahora, como mi compañera había explicado anteriormente, esto es un poco más severo. ¿Por qué? Porque su depresión o hundimiento es más profundo y usualmente puede estar asociado o no a lo que es la rotación external, que puede afectar o no lo que es toda la parte del esternón, ¿no? Como se puede ver en la imagen, todo el esternón está deprimido. Y esta malformación, a diferencia de las otras dos, como se puede evidenciar, se necesita, ¿no?, para lo que es el tratamiento mucho más barras retroesternales para su corrección quirúrgica, que luego vamos a poder explicar. Siguiente, por favor. Ya. Ahora, para el diagnóstico, como se puede ver, hay diferentes tipos para poder diagnosticar. Obviamente, si vemos una persona con un pectus excavatum, sí se va a poder ver, ¿no? Así que lo primero es hacer un examen físico. También podemos evaluar si esa persona tiene complicaciones, ¿no? Como por ejemplo se puede hacer su ecocardiografía o también su función respiratoria. Además también se puede hacer lo que es la radiografía de tórax, tomografía y resonancia magnética. Siguiente, vamos a hablar un poquito acerca de los principales métodos de diagnóstico. Siguiente, por favor. Ya. Como mencionamos, a primera vista lo que vamos a evidenciar es ese pequeño o gran o difuso depresión o hundimiento que va a tener esta persona. Así que vamos a preguntarle al paciente acerca de la anamnesis y la exploración también física, ¿no? Tenemos que preguntarle, por ejemplo, si es que el paciente tiene o no algún síntoma como dificultad respiratoria, ¿no? O si es que esta está progresando o no. Además de ello, tenemos que realizar diferentes tipos de fotografías para poder ver el hundimiento o depresión de diferentes ángulos. También tenemos que fijarnos, como ya le explicó mi compañera, si tiene o no simetría. También tenemos que ver si la depresión o hundimiento es parcial o total, o si hay otras lesiones también que se pueden asociar. También tenemos que tener un dato importante, ¿no? Porque debemos de pensar si este hundimiento está asociado o no a otro síndrome, como por ejemplo el síndrome de Marfan, el de Noonan o el de Polen, que luego se va a poder explicar. Y también algo también importante para ver lo que es la severidad, ¿no? Ver lo que es este hundimiento. Siguiente, por favor. Ya. También un diagnóstico puede ser lo que es la radiografía de tórax. Como podemos observar, este va a aportar lo que es información para ver lo que es o no, si hay una patología intratorácica asociada. También si es que hay algún daño en lo que es el parénquima pulmonar y también si es que hay algún grado de desplazamiento cardíaco o alguna desviación de la columna vertebral, porque usualmente el paciente puede venir con un desplazamiento de la columna vertebral, ¿no?, por la posición que esto tiene. También se puede utilizar lo que es la tomografía. Esto más que nada para poder ver con precisión lo que es la gravedad del hundimiento, la depresión.
ver cómo está ya la morfología del esternón, cómo es la angulación y cómo esta ha impactado de manera al tórax, ¿no? Y ahora, lo importante de la tomografía es que se debe tomar de manera inspiratoria e expiratoria. ¿Y eso por qué? Porque en la fase expiratoria, el defecto es más pronunciado. Además, la tomografía nos va a ayudar a poder determinar lo que es el índice de Haller, que ya mi compañera más o menos lo había hablado, ¿no? Como podemos observar en la imagen, tenemos dos líneas, una transversal y una longitudinal. Y como vemos, ¿no? Se va a tener que hacer la división de B entre A. ¿Y qué es B? B es el diámetro transversal del tórax y A va a ser lo que es el diámetro anteroposterior, ¿no? Que es el punto máximo de depresión. Y hacemos lo que es la división y un valor de 2.5 no se considera patológico, pero ya cuando supera 3.25 ya equivale a un grado de alta severidad y también se podría ya hacer como que una de las indicaciones para su tratamiento quirúrgico, ¿no? Siguiente, por favor. Y como también se mencionó, el siguiente, se puede también utilizar lo que es el índice de corrección. Este índice, como también lo mencionaron, representa el porcentaje de longitud del tórax anteroposterior que le falta al paciente. Es más que nada para ver lo que es el hundimiento, ¿no? Y como podemos observar en la fórmula, vemos que aquí vamos a ver lo que es la distancia teórica menos A, que va a ser lo que es la distancia del punto del hundimiento, dividido también por B, y como luego se multiplica por 100. Igual, encima del 30% ya va a indicar lo que es severidad, y a partir de 26 al 30% ya debe valorarse ya una corrección quirúrgica por la deformidad, ¿no? Siguiente, por favor. O sea, Lisette, lo que acabas de mencionar, en cierta manera como que complementa a lo anterior, ¿no? A los índices, ¿no es cierto? Sí, sí, doctor. Perfecto. Siguiente, por favor. Ya. Ahora en la clínica, aparte de lo que es el hundimiento, la depresión que este paciente va a tener, vamos a ver que usualmente este tipo de fenotipo del paciente va a ser un individuo alto, delgado, y por lo general suele ser sano o asintomático, ¿no? Siendo así lo que es el pecho hundido o esta depresión la única clínica presente que vamos a poder ver. Pero como también se mencionó, algunos pueden tener síntomas como lo que es la dificultad respiratoria, ¿no? También se puede ver lo que es esta postura corporal que puede estar diferente, ¿no? Esto con el fin de poder equilibrar lo que es esa descompensación que está teniendo el paciente. También puede tener lo que es esos hombros caídos hacia adelante, una actitud cifótica o escoliosis, y esto puede estar presente alrededor del 20% de los pacientes. Ahora, hay tres formas o tres factores que van a poder determinar lo que es la repercusión clínica. Por ejemplo, lo que es la severidad del efecto torácico, la morbilidad cardiopulmonar y también lo que es el impacto psicosocial del efecto en relación con la apariencia estética del paciente, porque obviamente, usualmente el paciente adolescente, más que nada, ¿no? Va a sufrir de eso por la apariencia, ¿no? Y esto en algunos casos puede llegar lo que es el suicidio. Es por eso que usualmente cuando es severo, el tratamiento suele ser quirúrgico, pero si no es severo y hay impacto psicosocial del paciente, sí se recomienda lo que es la cirugía. Siguiente, por favor. Ahora, hay dos tipos de tratamiento, el conservador y el quirúrgico. Dentro de lo que es el tratamiento conservador es el no invasivo, y este consiste, como podemos ver en la imagen, en una campana de vacío, que más que nada va a ayudar a lo que es como una presión negativa, ¿no? Que va a ayudar a jalar, que se puede decir, ¿no? Lo que es la parte del esternón o la parte del hundimiento. Y usualmente esto se usa 30 minutos, más o menos, 2 veces al día. Y dentro de sus indicaciones está lo que es una enfermedad leve o moderada, pacientes también que están en un preoperatorio con un tórax rígido, o un tórax ya grave, ¿no? Digamos que va a entrar a operación. Pacientes pediátricos aún en una etapa de desarrollo con una pared torácica blanda y flexible. O también pacientes que no opten por la cirugía, ¿no? Y también, por ejemplo, si es leve, como mencionamos, y tiene afecto psicosocial, ¿no? Se le pone su campana de vacío. Así que ese es el tratamiento conservador. Siguiente, por favor. Ahora el tratamiento quirúrgico. El tratamiento quirúrgico, más que nada, son para casos graves o cuando el índice de Haller es mayor a 3.25 o el índice
eh, de corregido es mayor al 20%, ¿no? Que es más o menos lo mismo. Y hay diferentes técnicas, pero la más usada es la que es la técnica del NAS. Esto usualmente es indicada a pacientes en edad pediátrica y con una deformidad simétrica. Como podemos observar en la imagen, y yo luego voy a mostrar un video de unos cuantos segundos, se ponen lo que son barras para poder levantar lo que es el esternón, ¿no? Y luego se fija. También hay otro tipo de cirugías, como por ejemplo la abierta de Ravitch o la esternocondroplastia. Y usualmente la otra cirugía, que es la de Ravitch, suele utilizarse ya en personas adultas con un tórax rígido o cuando hay deformidades asimétricas o cuando hay complicaciones, ¿no? Y luego también vi que hay otras técnicas, como por ejemplo el implante de prótesis de silicona o la taulinoplastia. Siguiente, por favor. Aquí había un videito, no sé si se puede poner, donde en el segundo 40, por favor. 40. Donde más que nada ahí hacen una pequeña incisión en lo que son ambas partes, bueno, ambos lados de lo que es el tórax, una incisión de 4 centímetros más o menos, y luego se pone como vemos una barra. Esto más que nada va a ser para poder medir lo que es el tórax del paciente. Se pone debajo del esternón y delante del corazón, no teniendo cuidado. Luego esa barra se saca, se mide con lo que es la otra barrita que va a entrar, que esa ya va a ser la fija. Se mide y se coloca de nuevo y es como que si entrara de manera así y luego se voltea y ya levanta lo que es el esternón. Y para que haya seguridad, ¿no? Se pone sus plaquitas para que esté segura y ahí termina la operación nada más. Es la más frecuente y la que se utiliza, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, continuando con lo que vendría siendo el pectus carinatum, siguiente, por favor. A ver, un ratito, Fernanda. Entonces, hasta ahí tenemos claro, ¿no? El diagnóstico, la etiología y cuándo se debe operar, ¿no? Los pacientes, ¿ya? Sigamos, por favor, sigamos. Bueno, vamos a comenzar con el pectus carinatum. Me gustaría comenzar definiendo lo que es. Lo podemos denominar como pectus carinatum o también pecho en quilla. Ya, esta es una deformación congénita de la pared torácica anterior, siendo el segundo defecto más común de la pared torácica, que se va a presentar con esta protrusión hacia afuera de lo que vendría siendo el esternón. Me gustaría explicar acerca del término, que me llamó bastante la atención porque se llama carinatum, que va a derivar del latín, que es carina, que hace referencia a la quilla de las embarcaciones romanas. Aunque la denominación moderna, ¿no?, que es carinatum, proviene del latín, las primeras descripciones que se hicieron fueron en la antigua Grecia. Encontramos a Hipócrates de Cos, que ya había observado a pacientes con esta protrusión torácica pronunciada, a la que él se refería como un tórax puntiagudo, y la asociaba con dificultades respiratorias. Ahora, a diferencia, ¿no?, del pectus excavatum, el carinatum no suele identificarse poco después del nacimiento, sino que este hace presencia ya en la adolescencia, cuando el crecimiento se va acelerando. Entonces, lo podemos percibir ya a los 10 años, con un pico a los 16 y 18 años, tanto para mujeres como en hombres, y es la afección más frecuente en varones y también se suele asociar con síndromes como los de Nolan, Polan y Marfan. Siguiente, por favor. En cuanto a su epidemiología, bueno, encontré que la prevalencia de esta condición varía según la población y también la metodología que se aplica para poder diagnosticarla. Se estima que se presenta en el 0.06% al 0.1% de todos los nacidos vivos, siendo menos común que el pectus excavatum, con una incidencia de aproximadamente 1 por 1.500 en los adolescentes. Entonces, la prevalencia global representa un total del 5 al 15% de las deformidades de la pared torácica. ¿Por qué? Porque el excavatum es el primero más común. Ahora, el carinatum tiene una prevalencia hacia el sexo masculino, es mucho mayor en varones que en mujeres, con una relación de 3:1 o 4:1 en favor de los hombres, ¿no? Y esta discrepancia igual se ha atribuido a factores tanto genéticos como los factores hormonales que van a ir afectando el crecimiento y la expansión de la caja torácica durante el desarrollo puberal, y también la deformidad suele ser detectada en la infancia temprana o durante la adolescencia. Siguiente, por favor.
Ahora, enfocándonos netamente en Perú, bueno, encontré que la prevalencia del Pectus carinatum no se encuentra ampliamente documentada, pero se sabe que el excavatum es mucho más común, ya es mucho más frecuente, y sí encontré que se habían hecho estudios locales y en centros también de referencia, como es el caso de los reportes hospitalarios que encontré en el Instituto Nacional de Salud del Niño en San Borja, en donde se mencionaba que las deformidades torácicas representaban una causa frecuente en la consulta de cirugía, obviamente pediátrica, con predominio nuevamente en el pectus excavatum, pero también habían casos significativos del pectus carinatum. Obviamente el diagnóstico de esta se mencionaba que podía ser subestimada, porque esta deformidad no siempre se diagnosticaba en la infancia, como a diferencia del excavatum. Entonces era como un poco más difícil diagnosticarla, especialmente en los casos que eran leve a moderado. En cuanto a la región de Tacna, bueno, no encontré ninguno. Básicamente se mencionaba que no existían estudios específicos que reportaran la prevalencia exacta de la deformidad torácica, solo lo mencionaban de manera muy general, de que básicamente aquí en Tacna se suponía de que seguían como un patrón muy similar a los del nivel nacional. Bueno, igual hay que mencionar, ¿no?, que en general el acceso limitado a los recursos diagnósticos en alguna zona igual podía contribuir a la subnotificación de los casos. Siguiente, por favor. Bien, en cuanto a su etopatiogenia, básicamente la etiología en sí precisa se desconoce, ¿ya? Al igual que el pectus excavatum, lo asocian a que se debe a un crecimiento elongado defectuoso de lo que vendría siendo el cartílago costal y también a un componente genético que sugiere una proporción significativa alrededor del 25 al 33% de que pacientes con antecedentes familiares la van a poseer. Entonces, la causa exacta no está completamente clara, pero sí se han identificado múltiples factores que son contribuyentes a que se pueda poseer esta patología. Uno, como mencioné, es la alteración de este crecimiento costal, que se considera como que es la causa principal en este crecimiento excesivo y anómalo de los cartílagos costales, especialmente en lo que vendría siendo la unión condroesternal. Entonces, este crecimiento va a provocar esa fuerza hacia adelante del esternón que va a provocar un desplazamiento de manera progresiva. El segundo factor que encontramos son los genéticos, como mencioné, entre un 25 y un 33% tienen antecedentes familiares, lo que nos va a sugerir una herencia autosómica dominante con una penetrancia no variable. Otros son las asociaciones con síndromes genéticos, cuáles los que tienen, relación con el tejido conectivo, ¿no?, como el síndrome de Marfan, el síndrome de Noonan y la osteogénesis imperfecta, en los cuales va a haber una displasia de este tejido. Y ya por último encontré las causas adquiridas, que estas son poco frecuentes en realidad, pero sí se han documentado casos secundarios a traumatismos torácicos o a infecciones respiratorias severas en la infancia, o también en cirugías torácicas que vayan a alterar el desarrollo de la caja. Siguiente, por favor. Hablando ahora acerca de lo que vendría siendo el mecanismo fisiopatológico central del pectus carinatum, básicamente este crecimiento desproporcionado de los cartílagos costales que va a provocar esta presión anterior sobre el esternón y de a poco lo va a ir desplazando hacia adelante. En la mayoría de los casos esta protrusión se hace más evidente, como mencioné, en los brotes ya del crecimiento, en la adolescencia, cuando el tórax va a empezar a experimentar estos cambios rápidos con un crecimiento acelerado de lo que vendría siendo el cartílago costal, un crecimiento desorganizado, hipertrofiado, que va a ir empujando de a poco el esternón hacia adelante. También encontramos la asimetría de este crecimiento cartilaginoso que puede ocasionar deformidades laterales, que son las unilaterales, o afectar también lo que vendría siendo la inclinación del esternón. Este proceso va a ocurrir ya sea de forma simétrica o también de forma asimétrica, y esto depende netamente del patrón del crecimiento de los cartílagos que se van a ver afectados. Por ejemplo, el que es tipo taquilla, el de quilla, que es el clásico, la protrusión va a ser simétrica, mientras que en el tipo lateral o asimétrico vamos a encontrar que un lado del tórax va a protruir más que el otro. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a la clasificación, encontré que lo podemos clasificar según la localización anatómica de la protrusión external, las variantes estructurales del esternón y el grado de simetría también de la deformidad. En cuanto a la clasificación general, que es por la localización y la forma, encontramos el pectus carinato inferior, lateral y el superior. El inferior, obviamente, la protrusión ocurre en la parte inferior de lo que vendría siendo el tórax, cerca de lo que sería el apéndice sifoide. Ya este es uno de los tipos más comunes y suele presentar la prominencia, obviamente, en la base de lo que sería el esternón.
Luego tenemos el lateral. En este caso, la deformidad va a afectar uno o ambos lados del tórax y va a provocar la protrusión hacia un lado, lo que va a generar esta desalineación lateral, ya sea del esternón y también de las costillas adyacentes. Y después tenemos el superior, que la protrusión obviamente se va a presentar en la parte superior del tórax, cerca de la base del cuello, y va a afectar la zona superior del esternón. En cuanto a la clasificación por tipo anatómico, según las variantes del esternón, o sea, en la parte donde más va a protruir donde va a ser más prominente, está la variante condrogladiolar y la condromaniubral. Básicamente aquí hay que pensar que la condrogladiolar siempre es inferior y la maniubral va a ser superior. La condrogladiolar se caracteriza por la protrusión del cuerpo del esternón, en este caso el gladiolo, ¿no? En la máxima protrusión, ya sea en la parte media o en la parte inferior del esternón. Ya esto va a ser generalmente simétrico, aunque pueda haber una depresión lateral relativa y también de las costillas adyacentes, no es tan común. Ya es más común que sea simétrico. Y bueno, este tipo sí es el más común de los casos de pectus carinatum, alrededor del 92 al 95% van a ser condroladiolares, a diferencia del condromanular. ¿Por qué? Porque este se va a caracterizar por una protrusión de la unión entre el manubrio y lo que sería el cuerpo esternal y va a afectar a las costillas también adyacentes superiores. Entonces, podemos encontrar que este se puede presentar ya sea como una deformidad aislada o también se puede combinar con un gladiolo corto ya y deprimido, lo que nos va a hacer pensar como que es un pectus excavatum, pero en realidad es un carinatum, solamente que como al estar el gladiolo cortado se va a deprimir, ¿no? Entonces, este tipo, a diferencia del cóndrio gladiolar, es menos común, ¿ya? Y a menudo sí se va a combinar con otras deformidades, lo que nos va a poder dificultar lo que vendría siendo el diagnóstico y el tratamiento. Siguiente, por favor. Bueno, continuando con la exposición, vamos a hablar acerca de los tipos de los pectus carinatum. Como ya lo venía mencionando mi compañera, más o menos es acerca de la clasificación. Son estos dos principales con respecto a la anatomía del esternón, el condrogladiolar y el condromanubrial. Más frecuente es el condrogladiolar. Se da sobre todo por la ubicación de lo que es el ángulo esternal. Y pues nos ayuda sobre todo para ver la simetría, la rotación del esternón y también cómo va plantear un tratamiento, hacer el diagnóstico. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Bueno, acerca de las manifestaciones clínicas, las principales, o la tríada principal que va a presentar el paciente es el dolor, la incapacidad para tolerar ciertas posiciones, porque como vamos a ver, eso también va a afectar en la columna, y la dificultad para respirar. Esas tres nos hacen, son síntomas muy sugerentes del pectus carinatum. Y pues pectus carinatum, carinatum viene de lo que se conoce como un pecho en paloma o pecho en quilla de barco, ¿no? Siguiente, por favor. Bien, entonces, al examen físico es lo que más resalta para el diagnóstico, ¿no? Es un tórax que va a sobresalir hacia adelante, especialmente, como ya dijimos, la zona del esternón. Y de perfil vamos a ver cómo la salida no es armoniosa, es más bien brusca hacia adelante. Y los cartílagos costales también pueden notarse porque hay ocasiones en las que esternón solamente protruye, pero también se lleva las costillas, entonces ambas van hacia adelante. Y sobre todo en pacientes que son delgados, que tienen un IMC bajo, es cuando se hace más evidente, sobre todo por la falta de tejido graso. Siguiente. Bueno, el examen físico también es muy importante fijarnos algunas otras anomalías, porque como lo vamos a mencionar, es común encontrar ciertos síndromes que están asociados con esas malformaciones torácicas, ¿no? Acerca de la longitud del peso, si corresponden a la talla y a la edad, la circunferencia de la cabeza, si hay algún tipo de dismorfia facial que incluya tanto el viscerocráneo, ¿no? Como los ojos, el cuero cabelludo, el paladar si es estrecho, la línea de implantación, el cuello si es corto, y sobre todo evaluar, ¿no? Lo que es el pecho, ¿no? Las extremidades también, si son largas o los dedos si son largos, si hay escoliosis añadida, como ya lo venía mencionando, si hay pie plano o si hay una laxitud articular, hiperlaxitud, ¿no? Siguiente, por favor.
Bien, básicamente el diagnóstico que ya se hizo con la clínica y con la inspección se corrobora con la tomografía. Entonces, esta tomografía, esta radiología, estas pruebas de imagen nos ayudan a medir el grado de protusión del esternón, además que nos ayudan a planificar un tratamiento quirúrgico si es que lo llegase a requerir. En la TAC vamos a ver un corte axial en la parte inferior y también en la parte superior un corte sagital. Vamos a ver si esos cartílagos costales se adhieren al esternón, si están engrosados o si esos también protruyen. Vamos a ver la forma del tórax, es convexa también hacia los diferentes lados. Y pues en casos más severos, como podemos ver en la imagen, axial sobre todo, vemos cómo no solo protruye, sino que hay como una simetría, no está desplazada hacia el lado izquierdo. Entonces, bueno, eso es lo que nos ayuda sobre todo las imágenes, ¿no? Y a hacer la medición, cuantificar también las dimensiones y las distancias. Siguiente, por favor. Esta es una tomografía computarizada de tórax con reconstrucción en 3D. Es un poquito más, bueno, es más sensible, en realidad es más específica, nos ayuda, es de más ayuda para poder detectar esas lesiones porque casi, es como lo dicen, es una reconstrucción de la parte de la caja torácica. Entonces se ve con mucha más claridad lo que es la malformación. Bueno, cabe resaltar también que además de la discapacidad fisiológica que podría causar esta patología, como lo venía mencionando la disnea, las barras posturales, también tiene un impacto social y psicológico. Entonces, estos tipos de imágenes nos ayudan a plantear también un tratamiento, ya sea quirúrgico u ortopédico, más específico para el paciente. Siguiente, por favor. Bueno, esta es una tomografía tridimensional de la pared torácica. Vamos a ver cómo se causa una deformidad extensa tanto de las estructuras costocondrales como del mismo esternón. Vamos a ver los arcos costales que están deformados y apuntan hacia la parte de arriba para conectarse con el esternón en el lado izquierdo. Vamos a ver en la imagen las líneas que están punteadas de negras, como se tratan de horizontalizar para conectarse con el esternón. Y pues el esternón característico es corto, es ancho y no es segmentado, ¿no? Y como yo me lo mencionaba, está muy curvado, como lo vemos en las líneas punteadas blancas, ¿no? Siguiente. Entonces, lo principal es lo que mencionaba, lo del diagnóstico de las imágenes y la clínica. Adicionalmente nos plantean algunas recomendaciones. La anamnesis para preguntar, para averiguar si es que el paciente ya tenía algún tipo de discapacidad, ya sea visual, si tenía dilatación aórtica, si tenía estenosis de las válvulas pulmonares, de las válvulas bicúspides aórticas o una coartación de aorta. También es importante el historial familiar, ¿no? Si es que han tenido algún miembro de la familia pectus excavatum o carinatum, es decir, algún tipo de malformación torácica. Y también si esos síndromes generalmente asociados como son el Marfan y el Noonan, es por eso que se les pide también preguntar acerca de las extremidades, ¿no? Si hay alguna simetría, irregularidad, si son más largas de lo normal y también si hay una hiperlaxitud. Siguiente, por favor. Bien, también hemos visto que está muy relacionado, como es la caja torácica, están también involucrados los grandes vasos y el mediastino en el sistema cardiovascular, por lo tanto es importante descartar alguna patología cardíaca. Es por eso que se le pide el ecocardiograma, para ver si hay algún desorden del tejido conectivo o los síndromes de Noonan y Turner, ¿no? Que se manifiestan también con sus diferentes patologías como la coartación de aorta en el caso del Turner. Y también estudios de cromosomas que ya nos darían pues un diagnóstico mucho más certero, ¿no? De lo que se trataría. Siguiente. Bueno, ese es hay un síndrome, ¿no? Del pectus excavatum y carinatum. Los síndromes monogénicos con pectus excavatum o carinatum más importantes son y frecuentes son el síndrome de Marfan y el síndrome de Noonan, ¿no? En lo que respecta a los trastornos cromosómicos está el síndrome de Turner que encabeza esta lista. Entonces, esos tres síndromes son los que tenemos que descartar
o en los que debemos pensar, mejor dicho, cuando tengamos un paciente con Petus carinatum, el Marfan, el Noonan y el Turner. Siguiente. Bueno, ya para terminar con el tratamiento, vamos a ver que los tratamientos se clasifican si son quirúrgicos o si son no quirúrgicos, es decir, médicos u ortopédicos, ¿no? Quirúrgicos pueden ser receptivos o no receptivos. Si son abiertos, el más conocido es el Ravitch. Si son toracoscópicos, pueden ser Burkitt, Comparela. Si son no receptivos, el Abramson. Y si son no quirúrgicos, en realidad estos son los de elección, es más que todo los ortopédicos, que pueden ser los clásicos, o también los corsés ortopédicos que se someten a la prensión controlada. Siguiente. Ya, ese es el corsé ortopédico que mencionaba, es el tratamiento de primera línea. Es recomendable que no se interrumpa su uso. Al inicio se le va a recomendar al paciente que 23 de las 24 horas al día lo use por lo menos las 6 a 12 semanas primeras, y ya luego puede ir disminuyendo estas horas, pero tiene que continuar por lo menos unos 2 años con ese corsé. Siguiente. Este es el procedimiento de Abramson. Como vamos a ver, coloca básicamente en el esternón, en la pared torácica anterior, la barra de Nuss, y con eso comprime lo que es el pectus carinatum para además fijar las costillas y normalizar la forma del tórax. Siguiente. Bien, estas son las otras técnicas que se mencionaba, el Ravitch, que implica la extracción del cartílago costal y a su vez la fractura controlada del esternón, y el Nuss, que utiliza las barras mecánicas y curvas para poder remodelar de manera gradual lo que es la forma del pecho. Siguiente. Esa es una cirugía resectiva, es una resectiva abierta típica. Se reseca el cartílago, se preserva el pericardio, lógicamente, y se hace una osteotomía esternal con estabilización. Siguiente. La siguiente es la técnica de Abramson o la Nuss invertida, ¿no? Y de igual manera se introduce una barra subcutánea preesternalmente y se hacen radiografías de control para ver cómo está evolucionando el paciente. Siguiente. Esa es la técnica de Zip-Back, que pues usa un implante para poder fijar las costillas. Además, usa su brida con aguja de Roma para también que pasa por las costillas y las diseca. Y pues fija básicamente, ¿no?, el esternón también y las costillas. Siguiente. Bien, entonces después de que hemos hecho esos tratamientos según el paciente, el requerimiento del paciente, lo que se conoce es un pectus carinatum y un pectus carinatum follow-up. Siguiente. El follow-up básicamente es ese control que se le realiza al paciente. Vemos cómo las imágenes se toman las medidas, ¿no?, del esternón, y se va viendo la evolución a los 4 meses, a los 6 meses, con ayuda de los exámenes diagnósticos que hemos mencionado, ¿no? La tomografía por reconstrucción 3D o la tomografía la tomografía transicional de la tridimensional, ¿no? Siguiente. Bueno, el siguiente ya es un estudio que se ha hecho, como estaba mencionando, acerca de los síndromes más frecuentes en el masculino. Vamos a ver que el grupo más frecuente de entre esos dos que hemos expuesto es el excavatum. La ecocardiografía, que lo mencionábamos, anormal sale en un 7.3% y hasta en un 54.5%. Eso sería todo. Siguiente. Va a continuar mi compañero. Bueno, buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. El tema que me ha tocado es acerca de las otras malformaciones del tórax. Y dentro de estas voy a hablar acerca de 2, que es acerca del síndrome de Poland, y vamos a ver también el síndrome de insuficiencia torácica. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, empezando con la definición de síndrome de Poland, en realidad el término es bastante variable, pero es, por decirlo así, una malformación congénita rara que se va a caracterizar por la ausencia parcial o completa de los músculos pectorales. En 72% de los casos, o sea, en la mayoría, va a ser completa, va a ser de las 3 porciones que presenta el músculo pectoral. Y normalmente, o más comúnmente, va a ser unilateral en el 93% de los casos y suele afectar el lado derecho. Sin embargo, también puede afectar el lado izquierdo. Incluso hay reportes de casos que mencionan que puede haber ausencia o hipoplasia de los músculos pectorales de ambos lados, del derecho y del lado izquierdo.
Algo que también se menciona es que el sello distintivo del síndrome de Poland es la ausencia unilateral de la cabeza esternocostal del músculo pectoral mayor. Como estamos observando en la imagen, es la porción media, ¿no? Porque tenemos una porción superior, que es la clavicular, la porción media, que es la esternocostal, y la porción inferior, que es la paraabdominalis. La porción media es la que va a estar, por decirlo así, va a ser la malformación primaria que va a estar presente en casi todos los casos. Pero este síndrome en realidad es bastante variable, porque podemos encontrar anomalías asociadas. Por ejemplo, no solo con el músculo pectoral mayor, sino con el pectoral menor, con tejido mamario, con pezón, incluso con ausencia de cartílagos costales de las costillas, de la segunda costilla a la quinta costilla. Podemos encontrar escápulas elevadas, incluso anomalías digitales de los miembros superiores, ¿no? Todas estas clínicas las voy a explicar posteriormente. Siguiente diapositiva, por favor. Siguiente. Ya, bueno, continuando con la epidemiología, vamos a ver que es una enfermedad en realidad bastante rara, es un síndrome bastante raro. Si recordamos la epidemiología, por ejemplo, del Pectum excavatum, vamos a encontrar que es de 8 por 1000, de 8 en 1000 nacimientos. Y si recordamos el carinatum es de 0.01%, es decir, 1 por cada 1000 nacimientos. Pero en este síndrome en realidad se estima que es de 1 en cada 30.000 nacimientos. Sin embargo, esta epidemiología puede estar subestimada, porque, por ejemplo, pueden ver formas menores en el caso de los niños que pasan desapercibidos por los padres. Y suele, digamos, tener una incidencia en formas menores a favor de las niñas, porque generalmente estas en la pubertad suelen preocuparse, ¿no? Si es que hay ausencia del desarrollo mamario, si es que presentan mamas asimétricas. En cambio, en el caso masculino, suele ver una prevalencia mucho más grande de las formas graves. Bueno, esta es una epidemiología a nivel mundial. En el caso de Perú, no he encontrado estudios epidemiológicos porque en realidad este síndrome es bastante raro, mucho menos no he encontrado en Tacna, y solo hay reportes de casos nada más en Perú. Encontré uno del año 99, ¿no? Y los reportes de casos en realidad para este síndrome, o sea, sí son bastante valiosos. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, entendiendo la etiología y la patogenia, en realidad para el síndrome de Poland no hay una causa bien definida. Se dice que en realidad es multifactorial, pero voy a hablar solo de la teoría que es la más aceptada o la que ha tenido más cabida, ¿no? Pero que no es específica para todos los casos. Es la teoría de la interrupción vascular, que es una teoría bastante sencilla de explicar. Sucede que en nacimiento, ¿no?, existe un desarrollo de la arteria subclavia proximal y esta va a irrigar básicamente los músculos pectorales, tanto el mayor como el menor, ¿no?, alrededor de la sexta semana. Se piensa que en síndrome de Poland va a existir una obstrucción o una oclusión o una estenosis en esta arteria y por tanto va a llegar menor irrigación a los músculos pectorales, de tal manera que se va a desarrollar o su desarrollo va a ser anormal, ¿no? O puede ser parcial o puede ser total, una ausencia total de los dos músculos. Pero también en Hungría y España también hemos encontrado factores maternos, por ejemplo, el tabaquismo, el abuso de cocaína y los factores genéticos. Ahora, la mayoría de los casos de síndrome de Poland, en realidad, no hay factores de riesgo tan definidos, son esporádicos, pero también se menciona de que puede haber influencia genética. Y el mecanismo vendría a ser la herencia autosómica dominante con penetrancia variable. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, como mencionaba, en realidad la clínica del síndrome de Poland es bastante variable, pero algo que sí debemos llevarnos es que se caracteriza por la hipoplasia o aplasia unilateral. Puede ser de la mama en el caso de las mujeres y del músculo pectoral mayor en el caso de ambos sexos, ¿no? Esta es la forma más común, pero en realidad puede asociarse a un sinnúmero de manifestaciones y si existe una aplasia o una hipoplasia de estos músculos pectorales, vamos a encontrar que el pliegue axilar anterior va a estar mal formado. Incluso se llega a formar como una especie de banda de tejido fibroso, ¿no? Ahora, aparte de la musculatura pectoral, que puede estar hipoplásica o aplásica, podemos encontrar que otra musculatura afectada es la pectoral menor, el serrato anterior, el dorsal ancho, el recto abdominal, el oblicuo externo, etcétera, etcétera. O sea, es bastante variable en este sentido de la musculatura regional. El siguiente diapositiva. Y bueno, hay anomalidades fuera de esta región, por ejemplo, las cutáneos glandulares. La glándula mamaria en las niñas suele ser hipoplásica y en el caso del tejido celular subcutáneo y el panículo adiposo, al igual que los músculos, suele estar ausente o suele ser muy fino. En cuanto a las anomalías osteocartilaginosas, estaba mencionando que de la segunda a la quinta costilla suelen ser las porciones mucho más afectadas. Y algo curioso es que a nivel pulmonar, en realidad, la mayoría de literaturas menciona que no existe tanto un riesgo de repercusión cardiorrespiratoria, sino es más un riesgo estético, ¿no?
Sin embargo, también se ha asociado de que puede existir la presencia de hernia pulmonar. Y esto se pensó, por ejemplo, que si es que hay una debilidad de la musculatura pectoral, hay una presencia de tejido celular subcutáneo que es bastante fina, no puede originar o puede ser un factor de riesgo para generar hernia, para generar un prolapso. ¿El siguiente diapositivo? Bueno, también pueden existir anormalidades de los miembros superiores. Por ejemplo, vamos a encontrar la sindactilia. La sindactilia, vamos a observar en la imagen superior, es la presencia de dedos fusionados, ¿no? O también puede existir la presencia de la simbraquidactilia, que vendría a ser una ausencia de la formación, que son los dedos cortos, como estamos observando en la imagen de abajo. Esta solo está presente en el 89% de casos si es que existe alguna normalidad en los miembros superiores. Pero también podemos encontrar falanges medias cortas, ¿no? En el 45% de los casos. Ahora, en caso de las extremidades inferiores, en realidad la afección es bastante rara, pero sí se han encontrado afecciones, por ejemplo, la hipoplasia del músculo glúteo. En cuanto a anomalías urogenitales, podemos encontrar hipospadias, duplicación del sistema colector hasta genesia del riñón. Y bueno, hay más anomalías congénitas raras que pueden relacionarse a este síndrome, es bastante variable. Por ejemplo, displasia craniofacial, malformación de Dandy-Walker, etcétera, etcétera. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, en cuanto a la clasificación, en realidad, como es un espectro clínico bastante variable, no hay una clasificación universal aceptada para este síndrome. O sea, como estamos viendo, podríamos clasificarlo en alteraciones pectorales, ¿no? Alteraciones del aparato urinario y así por bastantes sistemas. Pero algo que, digamos, tiene un poco de utilidad en el aspecto quirúrgico, en la parte de la reparación toracomemaria, es la clasificación de Foucault, ¿no? Que divide grado 1, grado 2 y grado 3, dependiendo si es que es una deformidad leve, moderada y severa. Caso de grado 1, vamos a observar de que hay hipoplasia tanto del pectoral mayor como una hipoplasia mamaria moderada. A partir del grado 2 vamos a encontrar aplasia, ¿no? Ausencias. Aplasia del pectoral mayor marcada o hipoplasia de otros músculos y también vamos a encontrar deformidades costales. Y en el caso del grado 3, la deformidad más severa, ¿no? Aplasia pectoral y mamaria, la aplasia de otros músculos y deformidades externales que la costal siempre suele estar presente. El siguiente diapositiva, por favor. Ahora, en cuanto al diagnóstico, en realidad es bastante clínica en esto, ¿no? Las imágenes son bastante, de los pacientes suelen ser llamativas, ¿no? La hipoplasia o la aplasia del músculo pectoral mayor. Sin embargo, se pueden, o mejor dicho, se recomienda complementarlos con estudios de imagen para el aspecto quirúrgico. Ahora, la mayoría de los casos moderados a graves suelen diagnosticarse al nacer. En caso de los diagnósticos prenatales, podemos realizarlos mediante ecografía fetal o ecodoppler al flujo de la arteria subclavia. ¿Esto por qué el ecodoppler? Porque, bueno, tenía la teoría patogénica, ¿no? De la obstrucción de la arteria subclavia durante el desarrollo, durante el nacimiento, ¿no? Ahora, en muchos casos han sido diagnosticados a diferentes edades y esto es porque las formas leves pueden pasar desapercibidas en el caso de los varones, ¿no? Ahora, existen diferentes modalidades de imagen. Por ejemplo, vamos a primero observar qué se observa en una radiografía de tórax. Y como estamos observando, va a haber una hiperlucidez del campo pulmonar en el lado afectado, ¿no? Que, bueno, en el caso de las mujeres se puede observar como una imagen posterior a una mastectomía radical, una extirpación de la mama. El siguiente diapositiva, por favor. Bueno, en cuanto a la tomografía y la resonancia magnética, en realidad son estudios que van a delimitar la lesión, van a realizar un diagnóstico más preciso si es que hay un compromiso de alguna otra estructura que no puede verse en la radiografía de tórax. Y también podemos utilizar la tomografía 3D, ¿no? Que suele ser útil en el caso del tema de los implantes que posteriormente voy a mencionar, ¿no? Por ejemplo, en la imagen del lado izquierdo, vamos a encontrar en la tomografía que hay una aplasia del músculo pectoral mayor, pero también encontramos de que hay una ausencia de pezón, ¿no? Comparándola con el otro lado. Y bueno, en la resonancia magnética también vamos a encontrar lo que es la aplasia del músculo pectoral. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, en cuanto al tratamiento, este síndrome tiene un espectro clínico variable y las técnicas también para tratarlo son variables. Es bastante variable este síndrome, ¿no? Incluso para reconstruir la deformidad toracomamaria, es como que hay técnicas de reconstrucción para esto, pero para las demás anomalías, por ejemplo, afectación de miembros superiores, es otro tema, ¿no? Hablar acerca de la reconstrucción en estas. Las indicaciones, la principal indicación a recordar es que siempre existe un tema del atractivo estético que puede generar repercusiones más que todo funcionales, psicológicas, ¿no? En el caso de los pacientes que lo presenten, ¿no? Sobre todo en el caso de las mujeres que durante el desarrollo puberal van a observar, digamos, pueden tener una hipoplasia, ¿no? Una aplasia, una hipoplasia. Pero también hay otras indicaciones, por ejemplo, si es que hay alguna afectación de la pared torácica, de los pulmones, del corazón, ¿no? En el caso de las hernias pulmonares, por ejemplo, que puedan estar limitando funcionalmente al paciente, también suele ser indicación de intervención quirúrgica. El siguiente diapositiva, por favor.
Ahora, vamos a ver el tema de las diferentes técnicas. Primero vamos a empezar con el tema de la reconstrucción del hueso torácico. En realidad, recordemos que la manifestación clínica del síndrome de Poland, de la segunda a la quinta costilla, puede existir una aplasia, puede existir una ausencia, ¿no? Entonces, básicamente, cuando vamos a querer reconstruir el hueso torácico, podemos generar un injerto óseo autólogo, ¿no? A partir de tejidos y vamos a implantarlo acá. Podemos hacer también una osteocondroplastía según Ravitch. Esto en los casos más que todo que se asocian, por ejemplo, al pectum excavatum, al pectum carinatum, ¿no? Puede realizar esta segunda técnica también. Y para unir, para generar también reconstrucción costal, podemos utilizar unas grapas deslizantes de la marca Borelli, que son férulas mecánicas deformables que suelen unirse a la zona costal aplásica, ¿no? Pero en realidad, la reconstrucción del hueso torácico, como la principal indicación del síndrome de Poland es estética, ¿no? O sea, generar este procedimiento en realidad puede ser muy arriesgado y en realidad no cumple tanto la función morfológica o estética, ¿no? Entonces, por tanto, no se recomienda, salvo que haya una afectación severa, ¿no? En el nivel de los pulmones. El siguiente diapositiva, por favor. Bueno, lo otro es el tema de las prótesis torácicas, ¿no? Las prótesis torácicas pueden ser moldeadas a partir de las tomografías en 3D y suelen ser diseñadas por computadora, ¿no? Bueno, el objetivo es bastante sencillo, en realidad es generar un relleno del déficit musculotorácico, una corrección del tórax y de la hipoplasia del músculo pectoral mayor. La prótesis menciona que se debe ser alrededor un 20% más pequeña que el defecto que ha de corregirse y podemos utilizar, por ejemplo, una porción superior del elastómero de silicona y otra porción inferior del gel flexible de la silicona. No, en estos casos ya estaríamos hablando de una prótesis toracomamaria, porque hay otras prótesis solo torácicas que utilizan solo los elastómeros de silicona. El siguiente diapositiva, por favor. Otra técnica es el tema de la reconstrucción pediculada con el colgajo de dorsal ancho, ¿no? Y la imagen es bastante explicativa. En este caso vamos a extraer un colgajo de músculo dorsal ancho y vamos a proceder a insertarlo, ¿no? En el caso de los músculos pectorales mayores con el fin de rellenar esta aplasia o esta hipoplasia que puede ver. Sin embargo, suelen ver dificultades, ¿no? Por ejemplo, que recordemos que el síndrome de Poland no solo se relaciona a la aplasia del músculo pectoral mayor, sino también puede haber aplasia del músculo dorsal ancho incluso, ¿no? Podemos también tener secuelas cicatrizales que posteriormente van a generar atrofia de este colgajo implantado en los posteriores meses, que pueden reducirse en un 20 a 30% del volumen, ¿no? Entonces, hay un problema estético ahí también. Y también en ocasiones la reconstrucción no suele bastar para aportar el volumen necesario y esta reconstrucción suele asociarse a otra técnica, ¿no? Esta técnica en realidad fue bastante utilizada, pero hay otra técnica que está como que un poco saliendo más a luz, que es la siguiente que voy a mencionar. La siguiente diapositiva, por favor. Ya, la siguiente técnica es como que la más innovadora que encontré, es la del tema de la... No es innovadora, pero es la que, digamos, está rindiendo bastantes frutos y no es tan, como por decirlo así, tan engorrosa como una reconstrucción torácica, que es el tema de la lipomodelación mamaria, que es básicamente una transferencia de grasa, ¿no? A partir de cánulas de 1.8 milímetros para transferir esta grasa. ¿De dónde vamos a tomar la muestra de grasa? Vamos a tomarlas, por ejemplo, del nivel, la primera sesión. Suelen ser bastantes sesiones, dependiendo del paciente. La primera sesión se puede tomar del abdomen y en las siguientes sesiones a partir de los muslos o de la región de los glúteos, ¿no? Pero hay que tener también cuidado porque, digamos, en caso de síndrome de Poland, los vasos subclavios suelen sufrir alteraciones en la localización anatómica, suelen estar ubicados un poco más abajo, ¿no? Entonces, en la zona cercana que se planea que se han movido los vasos subclavios, suele ser una lipomodelación superficial en realidad, porque puede haber un riesgo de embolia grasa. Y bueno, el artículo, que es el artículo donde saqué esto, que es la cirugía plástica francesa, no es un artículo de la Sociedad de Cirugía Plástica Francesa, mencionaba que la lipomodelación mamaria debería ser considerada como la primera opción terapéutica. Podemos aplicarlo en varias sesiones, ¿no? Y abajo en la imagen derecha vamos a observar cómo es que se están observando los resultados, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Y bueno, para terminar, hay que hablar acerca también del síndrome de insuficiencia torácica. La definición es bastante sencilla, es la incapacidad del tórax para soportar la respiración normal o el crecimiento de desarrollo pulmonar y se presenta con un crecimiento desordenado de la columna del tórax. Es que, ¿qué sucede, por ejemplo, en el caso de los niños? Durante los primeros 5 años existe un crecimiento rápido de la parrilla costal y también de los pulmones, ¿no? Porque los alvéolos suelen extenderse bastante y suelen crecer a una velocidad extrema. Entonces, normalmente debe existir una sincronía entre el crecimiento de la columna vertebral, de los pulmones y de la pared torácica.
Sin embargo, si es que se altera alguna de estas sincronías, puede generar un riesgo de progresión en la deformidad. Puede generarte una deformidad y esto posteriormente tener una repercusión funcional en el caso de la capacidad pulmonar. Este síndrome se puede clasificar en dos, en primario y en secundario. El primario es como tal la alteración de la columna vertebral o del tórax, y el secundario es relacionado con deficiencias neuromusculares globales. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, este síndrome de insuficiencia torácica, como abarca bastantes etiologías, en realidad no tiene una epidemiología definida. Tendría que buscar la epidemiología de todas las causas que tiene este síndrome, así que por eso no lo conseguiré. Y el siguiente punto que va a tocar entonces es la presentación y diagnóstico, ¿no? Entonces, no existe un hallazgo definitivo que caracterice y limite a un paciente con síndrome de insuficiencia torácica, o no existe un hallazgo que te diga que puedes tener mayor riesgo de desarrollarlo. Esto en realidad es bastante variable. Se debería evaluar continuamente si es que un paciente presenta una anomalía torácica y ver si es que tiene alguna repercusión funcional en temas pulmonares, ¿no? Entonces, se puede realizar un diagnóstico de TIS en pacientes que tienen diferencias óseas o neuromusculares que afectan la función pulmonar o presentan signos de insuficiencia respiratoria oculta o empeoramiento de su estado pulmonar con el tiempo, ¿no? Esa sería como que la mejor sospecha diagnóstica que podríamos tener de este síndrome. El siguiente diapositiva, por favor. Bueno, ¿qué podemos encontrar en caso del examen físico, ¿no? Como suele suceder en los primeros 5 años, por alteraciones en la sincronía de crecimiento pulmonar y del tórax, ¿no? Entonces tenemos que monitorear bastante lo que es el crecimiento y la altura torácica durante esa edad. Podemos comenzar con la altura y el peso en posición vertical. Ahora, algo que se repercute fisiopatológicamente es que si es que no hay un buen desarrollo pulmonar, suele haber un mayor gasto calórico con la respiración. Entonces, los pacientes que pueden presentar suelen tener criterios de retraso de crecimiento. Ahora, entonces, el crecimiento general y el seguimiento en la tabla de crecimiento deben monitorearse en especial atención, ¿no? En los pacientes que están dentro de este grupo etario especialmente. Ahora, las diferencias en la pared torácica deben examinarse y registrarse adecuadamente, así como cualquier asimetría del movimiento torácico durante el ciclo respiratorio. Siguiente diapositiva, por favor. Algo más acerca del examen físico, podemos encontrar signos indirectos, como por ejemplo la cianosis peribucal o la cianosis en el caso de los dedos, el hipocratismo digital también, ¿no? Que son signos de hipoxemia crónica y también nos orientaría a sospechar, no de este síndrome, pero sí de otras patologías también, ¿no? Tener en cuenta este síndrome y otras patologías. También es importante la frecuencia respiratoria y la saturación de oxígeno, y también una evaluación detallada de las extremidades inferiores, ¿no? Porque existen alteraciones primarias como la parrilla costal, ¿no? Que estaba mencionando, pero también existen alteraciones secundarias. Puede haber algún disrafismo, ¿no? Espinal, y pueden generar, por ejemplo, pueden venir con diferencias en los pies, asimetrías o alteraciones de las marchas, ¿no? Y también generarnos signos de alerta de disrafismo espinal, que es una causa secundaria de este síndrome. Siguiente diapositiva, por favor. Y bueno, acerca de las imágenes, en realidad podemos tomar, ¿no? Radiografías, tomografías, y la primera evaluación suele ser siempre la radiografía, para evaluar primero la causa primaria, ¿no? Que es la arquitectura ósea. Y en segundo rol vamos a evaluar el tema de los pulmones, el sistema cardiopulmonar, para evaluar su repercusión de este síndrome. Se recomienda que las radiografías sean anteriores y laterales, y por ejemplo, en el caso de las radiografías de columna en plano coronal, podemos medir lo que es el ángulo de Cobb, ¿no? Si es que hay un tema para las escoliosis, la altura torácica y el espacio disponible para el pulmón. Sobre todo se prefiere las radiografías porque como existe menor riesgo de radiación para hacer un estudio seriado de esta, digamos, depresión pulmonar que puede existir con el tiempo, ¿no? Entonces, suele tomarse más radiografías. Y algo interesante también es que para ver el tema del cálculo del espacio pulmonar, en el caso de las radiografías, ¿no? En planos coronales, vamos a agarrar de la costilla más superior hacia la parte del diafragma y vamos a trazar una línea y vamos a proceder a medirlo, ¿no? Lo vamos a hacer en los dos lados. Vamos a generar una división entre estos y nos va a salir un porcentaje. Y esto tenemos que analizarlo con el tiempo, si es que está disminuyendo o si es que está aumentando, ¿no? Esto nos orienta tanto a la parte del tratamiento y del pronóstico de este síndrome. Ahora, las radiografías laterales, aparte de esto, también nos permiten investigar la cifosis y la lordosis, ¿no? Que también pueden ser causas de este síndrome. Y la lordosis especialmente suele tener un efecto perjudicial sobre la profundidad torácica. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, con el tema de la tomografía computarizada y la resonancia magnética, en realidad tenemos detalles más finos acerca de la anatomía ósea, ¿no? Y suelen también ser importantes para el tema quirúrgico. En caso de las tomografías computarizadas, suele haber una reconstrucción volumétrica del tórax, esto lo realiza el software,
Y en el caso de las resonancias magnéticas, aparte de ver el tema óseo, de anomalías óseas, también podemos encontrar anomalías intraespinales, ¿no? Porque este síndrome también se asocia a eso. Ahora, para evaluar la parte pulmonar vamos a realizar pruebas de función pulmonares, pero el problema es que este síndrome se presenta mayormente en el caso de los pacientes pediátricos. Entonces, no suelen cumplir con las indicaciones correctas para las pruebas de función pulmonar, ¿no? Entonces, en gran medida vamos a depender de las radiografías o de las tomografías. Sin embargo, el tema también de las tomografías es que genera mucha radiación para un paciente pediátrico, ¿no? No serían como que adecuadas para realizar un seguimiento seriado, ¿no? Entonces, podríamos preferir ahí las radiografías. Y bueno, si es que este síndrome si es que un paciente de la edad pediátrica llegara a la edad adulta, ¿no? Para monitorizarlo este síndrome, ahí sí podemos retomar lo que son las pruebas de función pulmonar. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, y esto sí es la clasificación de este síndrome. En realidad, esta clasificación fue propuesta por Campbell y Smith, que empezaron a estudiar este síndrome y empezaron a agruparlo en tipos, ¿no? Dependiendo de las anomalías que observaban, también viendo cuáles son los mecanismos por el cual van a generar una alteración del volumen pulmonar. Y aparte de esto, empezaron a desarrollar un tratamiento quirúrgico, ¿no? Que es el BPTR, que es la prótesis de costilla vertical expandible de titanio, que es básicamente la colocación de una varilla metálica curva para tratar deformidades torácicas y de la columna vertebral en el caso de los niños, ¿no? Principalmente el objetivo de esta técnica es permitir que los pulmones puedan crecer y expandirse, ¿no? A medida que el niño crece. Entonces va a mejorar su volumen pulmonar. Pero en realidad hay bastantes otras técnicas que también se pueden utilizar con este mismo principio. Por ejemplo, vamos a observar tipo 1, la anomalía es la ausencia de las costillas y la escoliosis. El tipo 2 son las costillas fusionales y la escoliosis. Y el tipo 3A, ¿no? Que suele ser un tórax longitudinal deficiente y también va a tener un déficit torácico con mecanismo de pérdida de volumen pulmonar. Y el tipo 3B, ¿no? Que suele ser un tórax constreñido transversalmente. Los ejemplos, en realidad, son algunas de las causas que pueden generar los tipos de depresión del volumen torácico. Por ejemplo, el tipo 3A, inicialmente se pensaba que solo era el síndrome de Charcot-Levin, ¿no? Que es un síndrome que se caracteriza por una malformación congénita del tema de la columna vertebral y las costillas. Pero en realidad se han descubierto actualmente que hay muchas más causas. Y el tipo 3B se pensaba que solo era el síndrome de Young, ¿no? Que es básicamente un síndrome que se presenta con un tórax estrecho y van a tener unas costillas bastante cortas. Esto se ve mejor en la imagen y lo voy a mostrar posteriormente, ¿no? Pero en realidad el tipo 3A y el tipo 3B han cambiado las causas y ya no se piensa que es solo una causa, sino son varias causas. Siguiente diapositiva, por favor. Y bueno, ahora sí voy a proceder a hablar acerca de la clasificación y qué se puede hacer, ¿no? En cada uno de estos tipos de depresión de volumen pulmonar. En cuanto al tipo 1, como estaba mencionando, es la ausencia de costillas y la fisiología unilateral del tórax inestable. Por ejemplo, en la imagen estamos viendo un síndrome de Poland, porque el síndrome de Poland también se puede producir agenesia de costillas, ¿no? Y en este caso sí hay una repercusión porque hubo un prolapso hacia el tórax, un prolapso de una hernia pulmonar, y el objetivo de la cirugía en este caso va a ser la estabilización y la elongación del hemitórax, ¿no? En realidad, por lo que encontré, todas estas imágenes han sido tratadas con el BPDR, que es la técnica que estaba mencionando antes, que fue diseñada por Campbell y Smith, ¿no? O sea, básicamente sigue el mismo principio, que es una ampliación torácica para mejorar la depresión de volumen. El siguiente diapositiva, por favor. El siguiente tipo vendría a ser el tipo 2, ¿no? Como estamos observando en la imagen, hay una escoliosis marcada congénita y también suele haber fusión de las costillas, ¿no? La historia natural, la progresión de este tipo es que suele haber deformidades y diferencias pulmonares que van a empeorar mucho con el tiempo, pero aún así se les va a indicar una toracoplastía de expansión, ¿no? El pronóstico va a ser bastante variable. El siguiente diapositiva, por favor. Y bueno, el tipo 3A no es el que se asociaba al síndrome de Charcot-Levin, pero hay en realidad bastantes otras causas, como por ejemplo la displasia espondilocostal o la displasia espondilotorácica. Y es importante tomar tomografías, resonancias magnéticas para generar un diagnóstico diferencial, porque, por ejemplo, en el caso de la displasia espondilotorácica, los pacientes que no van a ser tratados, en el caso, pueden vivir más allá de los 6 meses, el 56%, pero van a morir el 44% a los 6 meses. Sin embargo, algo curioso es que suelen tener inteligencia normal y pueden desarrollar una buena calidad de vida independiente. El tratamiento para esto, el artículo mencionaba, igual el dispositivo BPTR desarrollado por Campbell Smith, suele ser el pilar de tratamiento y se ha observado que la expansión costal sin un crecimiento espinal proporcional puede tener efectos deleterios, ¿no? O sea, en este síndrome, aparte de las deformidades torácicas, puede haber compromiso espinal
¿no? Y no considerar esto de que la expansión costal no perjudicaría a los nervios sería un error, ¿no? Porque en realidad sí podría perjudicarlos. El siguiente diapositiva, por favor. Y bueno, ya para terminar sería el tipo 3B, ¿no? Que es básicamente una restricción transversal de la respiración y el desarrollo pulmonar. En la imagen se ve lo que es el síndrome de Young, que como estamos observando, no hay pulmones bastante pequeños que se asocian a costillas cortas, ¿no? Tórax estrecho y costillas cortas. Se va a observar que el síndrome de Young presenta una mortalidad del 60 al 80% en la infancia y puede también tener otras causas aparte de este síndrome, ¿no? El tipo 3B. Pero estas otras causas suelen ser más insidiosas y presentarse después de la infancia, ¿no? Entonces, el síndrome de Young es más que todo la infancia y las otras causas para este tipo 3B vendrían a ser posteriores, suelen tener un inicio más insidioso y posterior a la infancia, ¿no? Por ejemplo, la atrofia muscular espinal. Y bueno, el tratamiento es básicamente, ¿no? Expansión aguda y gradual del plano transversal, pero en realidad no se ha documentado bien la eficacia final que puede tener este BEPDR. El siguiente diapositiva. Y bueno, a modo de conclusión de todas estas deformidades torácicas que hemos visto, la conclusión es que las deformidades congénitas de la pared torácica, particularmente el pectum excavatum y el pectus carinatum, constituyen entidades clínicas de relevancia quirúrgica por su potencial repercusión funcional y psicosocial. El abordaje terapéutico debe fundamentarse en una evaluación integral que considere la morfología, la sintomatología cardiorrespiratoria y el impacto psicológico. La implementación de técnicas quirúrgicas mínimamente invasivas y estrategias conversadoras ha optimizado los resultados clínicos. Y es imperativo consolidar un enfoque multidisciplinario que garantice un manejo individualizado y basado en la evidencia, especialmente en sistemas de salud con recursos limitados. Bueno, esto sería toda la exposición. Muchas gracias por la atención prestada. Muy bien, jóvenes. Me pasan por favor la lista, ya quedé con la señorita del grupo. Está bien la revisión, ya, está muy bien. Un momentito, un momentito. Ya, un momentito. Ya, está bien la revisión. Quizás hubiesen en la última parte, la última parte es un poquito más de resumen, ¿no? Quizás en una posición. Sí, está bien la revisión, pero quizás es cuando hablamos, queremos de dar la mayor cantidad de datos porque son importantes, porque sí son interesantes, pero la capacidad de síntesis a veces también es buena, ¿no? Para que el alumno o los que estamos escuchando una charla, a las finales nos llevemos los datos más importantes, ¿no? Pero está muy bien todas las posiciones, todos se pusieron muy bien, todos se pusieron igual, bien, de acuerdo a lo que habíamos revisado, lo que me mandaron antes de la exposición, ¿ya? Tienen buena nota todos y obviamente para los participantes también lo voy a tomar en cuenta para cuando les tome el examen teórico o teórico práctico o las notas de prácticas. ¿Listo? Muy bien jóvenes, buenas noches. Buenas noches, doctor. Muchas Buenas gracias. noches, doctora. Hasta luego. Doctor, muchas gracias. Chao, chao, nos vemos, nos vemos. No se olviden que las preguntas van a salir de aquí, ¿ah? Del mismo seminario. Ya tomé las preguntas, ya las tengo ya guardadas para el examen. Hasta luego, doctor. Chao, chao.